Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ingresar al capítulo 5. La visión trata sobre el rollo y el cordero. Hoy vamos a aprender respecto a esta revelación de parte de Dios para nosotros. Y volviendo al tiempo, volviendo el tiempo atrás, a la época en donde recibe esta revelación Juan, sabemos que la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre, o sea, no caduca, lo fue para el tiempo de Juan, lo es para nuestro tiempo y será también para el tiempo de aquellos que nos continúen, ¿no? Pero regresando a aquel tiempo, para que podamos entender un poco el contexto en el que se recibe esta revelación, Juan recibe esta revelación, el Imperio Romano había decidido raer de sobre la faz de la tierra al cristianismo. Y según el poderío militar y político con el que contaba el emperador romano, Domiciano era en ese tiempo el emperador, había toda razón para creer que él podría llevar a cabo esa misión, ¿no? La de raer de sobre la faz de la tierra al cristianismo. Habían dominado todos los territorios que se conocían en ese momento como mundo. ¿Por qué no creer que, viendo lo que estaba sucediendo, la cruenta persecución que se estaba desarrollando contra los cristianos fieles, por qué no creerían en ese momento los hermanos, por qué no dudarían si lo que estaban viendo era realmente grave? Por lo tanto, era de imperiosa necesidad que ellos recibieran este mensaje para que toda duda de ellos pudiera huir y plantaran su esperanza en el vencedor, Cristo nuestro Salvador. Saben que estaban atravesando un momento muy difícil los cristianos en ese tiempo. Eran considerados revolucionarios, rebeldes, insurrectos, desleales al Imperio Romano, porque rehusaban adorar al emperador. El emperador exigía adoración y, por supuesto, que los cristianos no cedían ante esos caprichos y, por lo tanto, esa falta era considerada una grave falta, era considerado deslealtad al Imperio Romano, por lo tanto, eran considerados revolucionarios, como les dije, insurrectos, rebeldes. Estaban tratando de manchar, por supuesto, su imagen de una y de otra manera. La adoración que exigía Domiciano significaba lealtad al Imperio Romano. Por lo tanto, aquellos que eran desleales, muchos eran muertos, otros torturados, otros encarcelados, o sea, no la estaban pasando bien para nada. Y frente a esta situación, los cristianos dudaban del futuro del movimiento cristiano que tan rápidamente había crecido en todo el mundo conocido hasta ese momento. Entonces, la pregunta que muchos cristianos se hacían es: ¿será posible que después de tanto éxito del cristianismo, llegara a su fin? Bueno, con el propósito de quitar todas esas dudas, es que llega esta visión, ¿sí?, a Juan para revelar cuál sería el destino de la iglesia y de los enemigos y de los perseguidores de la iglesia. Tanto en ese tiempo, como en este tiempo, como en el tiempo final, cuando la iglesia tenga que atravesar la persecución que
iniciará el anticristo en todo el mundo. Así que es muy importante que nosotros prestemos atención. Recuerden, hermanos, que en el capítulo 4, en la visión que recibe Juan, él escucha una voz que dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Claro, la pregunta que existía en las mentes de cada uno de los cristianos es: ¿cuál será el destino de la iglesia? Pensó Juan, bueno, me van a decir las cosas que sucederán. Voy a tener la respuesta respecto al destino de la iglesia y de los enemigos de la iglesia, de toda esta persecución que está atravesando la iglesia. Y eso realmente lo que produjo en él fue ánimo. Voy a recibir la respuesta respecto a las cosas que sucederán. Y ve a Cristo reinando sobre toda la creación en gloria, y realmente esto anima a Juan, y es un mensaje que él transmitiría a la iglesia y animaría también a sus hermanos. Pero si bien él ve en la visión que Cristo está reinando en gloria, él estaba esperando recibir ese mensaje respecto al destino de la iglesia. Y es justamente lo que vamos a estudiar hoy. No exactamente el mensaje, sino la respuesta de Dios, que sí le va a responder, le va a revelar el destino de la iglesia, ya que cuando empiezan a abrirse los sellos de este rollo que está completamente cerrado, es en el capítulo 6, y vamos a recibir revelaciones respecto al destino de la iglesia hasta el capítulo 11. Todo eso vamos a ver que está relacionado con este rollo, ¿no? Dijimos bien desde el principio que íbamos a estudiar la visión del rollo y el cordero. Bien, pero algo sucede, que lo vamos a ver ahora leyéndolo. Aquí vamos a ver la manifestación del Dios Trino, ¿sí? Vamos a ver al Dios Padre sentado en el trono, a el Hijo, Jesucristo, quien es simbolizado como el Cordero, que es aquel que es digno de tomar el rollo y revelar lo que dice en el rollo, y dice que él toma de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ese rollo, o sea, quien nos va a revelar es el Hijo. Y también vemos el accionar del Espíritu Santo, simbolizado como los 7 ojos del Cordero, ya que ya hemos estudiado que el número 7 simboliza lo santo, por lo cual sabemos muy bien, y porque el propio capítulo así lo revela, que se trata del Espíritu Santo. Así que vemos al Dios Trino actuando en esta revelación para con nosotros, la iglesia del Señor, ¿no? Pero resulta, que ahora lo vamos a leer, que está esperando Juan esta revelación. ¿Cuál? El destino de la iglesia respecto a los enemigos que la están persiguiendo, que la están acosando, torturando, matando. Bueno, pero resulta que no se encuentra nadie, ni en el cielo, entre los seres angelicales, ni en la tierra, ningún ser humano, ni debajo de la tierra, donde se encuentra ese lugar llamado Hades, que es un lugar en donde están las almas en espera del día de la resurrección, ¿sí? No se encuentra nadie digno, y entonces él dice, pero ¿qué va a pasar con el destino de la iglesia? En la visión dijo esa voz que me iba a revelar lo que sucederá, y ahora
no hay nadie digno para abrir el rollo. Y es ahí cuando se siente frustrado Juan y comienza a llorar, hasta que en la visión uno se le acerca y le dice, le señala que había uno digno y ese digno era el Cordero. O sea, Cristo es aquel que nos revelará absolutamente todo lo que sucederá. Y lo importante de todo esto, hermanos, de esta revelación, es que la victoria está asegurada para el cristiano fiel. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor y Él es el que pelea por nosotros. Amén. Él es el que nos lleva a la victoria. Así que más o menos eso es el resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero bueno, quiero que me acompañen, por favor, a la lectura. Aquí vamos a ver muchas veces de manera repetitiva en el libro la palabra que sucederán estas cosas muy pronto, pero tenemos que tener en cuenta que el muy pronto en la mente de Dios es totalmente distinto al muy pronto de nuestras mentes efímeras, ¿sí? Dios es eterno, entonces el muy pronto para Dios puede ser un tanto extenso para nosotros. Por eso hay mucha gente que dice, pero el Señor dice que viene muy pronto, pero bueno, siguen pasando los años y no viene. Pero claro, nosotros tenemos que entender que el muy pronto de Dios es distinto a el muy pronto de nuestras mentes efímeras, ¿no? Y tan limitadas que nosotros tenemos. Pero podemos darnos cuenta que cada vez ese tiempo se va acortando más por medio de las señales que se van cumpliendo y cada vez nos vamos acercando más a ese escenario donde Cristo Jesús se manifestará, ya no para, o sea, en relación al pecado y la maldad, ¿no? Como cuando vino en su primera vez para pagar la deuda del pecado, y vencer toda maldición, sino que esta vez vendrá para redimir a aquellos que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Aquellos que perseveran en fidelidad con Dios por medio de su palabra. Así que es muy importante que nosotros permanezcamos en fidelidad con Él y que nos sumerjamos en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios, que es aquella que nos alimenta, que es aquella que nos santifica, es aquella que nos fortalece, nos da las fuerzas para que nosotros podamos seguir avanzando. Bueno, vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 7, y después vamos a seguir avanzando del 8 al 14, ¿sí? Así que vamos a tomar todo el capítulo en el día de hoy, pero vamos a ir paso a paso, ¿eh? Vamos a separarlo en dos partes. Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 al 7 dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Gloria a Dios. Bueno, como bien les dije en el principio, aquí vemos la actividad del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es necesario, hermanos, que para que podamos entender esta visión con más claridad,
el símbolo del libro sellado con 7 sellos se refiere a un rollo de pergaminos en el cual había escritura de ambos lados del pergamino. Pero resulta que no se podían leer esa escritura por los sellos que tenía. Y sin duda, amados hermanos, todos hemos visto algún documento enrollado y mantenido en forma de rollo por medio de un sello. En alguna película lo hemos visto, ¿no? No es algo que sea tan común en nuestros tiempos, pero en algún documental, en alguna película lo hemos visto, así que para interiorizarnos un poco más respecto a lo que trata esta visión, bueno, recordemos esos documentales, esas películas, ¿no? Así que este es el concepto que nosotros necesitamos tener en mente. Y entonces, al quitar uno de los sellos, se podría leer parte de lo que estaba escrito allí. Al quitar el segundo se podría leer otra porción, y así sucesivamente con los 7 sellos que contenía este rollo. Pero este rollo era muy especial y se necesitaba de autoridad para quitar los sellos y revelar así el contenido de este mensaje escrito allí. Y vemos que este libro es de Dios, porque dice que lo tenía el que estaba sentado en el trono de su mano derecha, así que sabemos que este libro es un libro de Dios, es una revelación de Dios. Amén. Era algo que todavía no había sido revelado, por eso es que estaba sellado. Recuerden, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice: sella este libro, porque esta revelación, porque todavía no es tiempo. Lo que le estaba diciendo Dios a Daniel era... Él no entendía, pero no entiendo, pero no te preocupes, todavía no es el tiempo, a su tiempo yo lo revelaré. Y llegó el tiempo, ¿no? En el tiempo de Juan, donde esto todavía no se había revelado hasta este momento, que es donde nosotros estamos, bueno, hemos llegado con el estudio y por supuesto finalizaremos y entenderemos toda la revelación de Dios, lo más importante, amén, de esta revelación, ya que a medida que nos vayamos acercando más a ese tiempo, todavía vamos a tener mucha más claridad respecto a estos temas. Amén. Y bien, dice que, o sea, por lo que estamos viendo es un libro que todavía no había sido revelado porque está sellado, y ahora, bueno, se van a empezar a revelar del capítulo 6 al 11, van a empezar a abrirse esos sellos y a revelarse. Si bien en el capítulo 6 vamos a ver parte de la revelación, en los siguientes versículos vamos a ver mayor contenido en cuanto a cada uno de los sellos, así que cada vez vamos a ir adquiriendo más conocimiento y más datos respecto a lo que sucederá a medida que vamos avanzando en los capítulos. Bueno, todo lo que vamos a ver dentro de este rollo tiene que ver con acontecimientos directamente relacionados con el destino de la iglesia, con la victoria de Cristo y el cristiano fiel, así que es muy importante de que puedan seguirme en cada uno de los estudios hasta la finalización del libro. Tomen compromiso, hermanos, así como Daniel, siendo tan solamente un adolescente de 14 años, él tomó ese compromiso y dijo, bueno, dispuso en su corazón y dijo, no voy a comer de la comida que es ofrecida a los ídolos, ni tampoco del vino del rey, por lo cual tomó una iniciativa, un adolescente dispuso en su corazón, también dispongan en su corazón tomar el compromiso de cada domingo, hermanos, recibir y estar presentes en cada una de estas enseñanzas. Es necesario que nosotros conozcamos el contenido y que lo transmitamos. Amén. Porque esa es la tarea de la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que no hay excusas. No hay excusas. No, yo soy muy niño. No, yo soy muy anciano. No, yo soy mujer. Es para todos. Es una tarea de todos. Se hace en conjunto, hermanos. Amén. Bueno, entonces había necesidad de alguien digno para abrir este libro, este rollo, para que revelara a la iglesia atribulada e insegura su futuro, debido a la persecución que estaba sufriendo por el Imperio Romano en ese tiempo,
en nuestro tiempo también es necesario, hermanos, porque seguimos padeciendo persecuciones de distintas índoles, y esto también tiene que ver con lo que sucederá también en aquella persecución que ejecutará el anticristo en el último tiempo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, era necesario alguien digno, ¿sí?, que abriera ese libro, pero no había nadie, acabamos de leer, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es decir, no había nadie entre los ángeles que fuera digno para abrir, nadie en el cielo, nadie en la tierra, ningún ser humano, ¿sí?, ninguno en el lugar donde descansan las almas, donde están en espera las almas hasta el día de la resurrección, no había ninguno digno ni con autoridad para abrir los sellos del libro y revelar su contenido, que era lo que estaba esperando tanto Juan como la iglesia perseguida en ese momento, y nosotros, ¿no?, que hoy también, gracias a esta revelación, podemos entender con claridad el mensaje para nosotros. Amén. Bueno, entonces es importante de que tengamos en mente que el propósito de desatar esos sellos, de abrir esos sellos, era para poder mirar el contenido del libro sellado y revelarlo. Amén. Ahora, ¿qué desilusión sintió Juan cuando no se encontró entre los hombres ni entre los ángeles nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque, claro, ¿quién iba a revelar lo que estaba esperando la iglesia, ¿no? ¿Cuál sería el destino de la iglesia? Prácticamente estaba siendo masacrada. Y eso fue lo que causó que Juan llorara tanto, ¿no? Se suponía que en el capítulo 4, iba a enterarse de lo que sucedería, y ahora no se encontraba ninguno digno para abrir esos sellos y revelar el contenido de este rollo. Pero dice que uno de los ancianos se acercó y le dijo que hay uno que es digno, gloria a Dios. Y dijo: el Cordero de Dios. Sabemos que el simbolismo del Cordero de Dios viene del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando allí en Egipto, el pueblo de Israel, estaba allí, Moisés pedía una y otra vez al faraón que dejara libre al pueblo, y ante la negativa, Dios comenzó a castigar a ese pueblo de Egipto, que no dejaba en libertad a su pueblo para que fuera a adorar. Y resulta de que, bueno, fue una plaga, otra plaga, otra plaga, otra plaga, la 9ª plaga. Y bueno, primero había dicho como que sí lo iba a dejar ir, después no. Entonces, lo que dijo, bueno, van a morir todos los primogénitos. Y para que eso no sucediera en el pueblo de Dios, dijo de que pintaran las puertas, ¿sí?, el dintel de las puertas, con la sangre de un cordero perfecto. Y entonces, cuando el ángel de Jehová pasara, no entraría en ese lugar. O sea, ellos estarían protegidos. Bueno, eso produjo que, por último, el faraón, el rey de Egipto, dejara libre a su pueblo, al pueblo de Dios, lo dejara libre, y bueno, ya pudieran tener esa libertad, pero muy poco después de esa gran liberación de la esclavitud, los profetas de Dios comenzaron a hablar de otra redención, ¿sí?, que era la redención del pecado, ¿no? Entonces empezaron a hacer referencia también a este Salvador, ¿no?, que iba a venir a morir
por nosotros, ¿sí? Y siempre haciendo mención al Cordero de Dios. Así que sabemos que el simbolismo del Cordero de Dios tiene que ver con Cristo, con el Mesías, con nuestro Salvador. Bien, entonces lo señaló, dice este anciano, dijo allí, ¿no? En otras palabras dice, él es digno de abrir el libro porque él es vencedor, ¿no? Porque él es el Cordero de Dios, porque él es el león de la tribu de Judá, que también tiene su simbolismo en el Antiguo Testamento, que señala también al Mesías, porque él es la raíz de David, ¿no? Todo tiene que ver con el simbolismo de Cristo, porque justamente el Cristo vendría, el Mesías vendría de la tribu de Judá, del linaje de David. Entonces todos esos simbolismos lo que están señalando es a Cristo Jesús. Le señala ese anciano en la visión y le dice, mira, él es digno, él es el vencedor, gloria a Dios. Entonces el anciano le enseñó al vencedor, al Cristo victorioso. Él es el león de la tribu de Judá. Por supuesto, hermanos, el león, sí, bueno, así le dijimos, vino de la tribu de Judá, es una profecía que recibió o sea, la podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿sí? Según las genealogías de Lucas capítulo 3 y Mateo capítulo 1, justamente nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Y por supuesto el león es el rey del reino animal, así que tenemos en el símbolo al legítimo y poderoso rey del pueblo de Israel. Por eso dice el león de la tribu de Judá. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos viendo que toda esta profecía es simbólica. Nosotros no podemos interpretar esta profecía de manera literal, porque vamos a caer en grandes absurdos, porque Cristo literalmente no es un cordero con pezuñas, no es un león, ¿sí? No es una raíz. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no podemos caer en el absurdo de lo que muchos caen, en la que muchos caen al interpretar de manera literal el libro. Es un libro altamente que contiene muchos simbolismos, ¿sí? Es altamente simbólico, a eso quería llegar. Así que, hermanos queridos, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, es a quien señala en la visión este anciano que se acerca para consolar a Juan y darle un mensaje esperanzador. Él es el vencedor, él es digno de abrir el libro, él te va a revelar a ti para que reveles a la iglesia. Así que alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que nosotros podemos ver en esta visión. Amén. Y según el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, quien es aquel que revelará en este tiempo todo lo que sea necesario para nosotros, su iglesia, es el Hijo de Dios. Por eso es que Él es el que va a tomar el rollo, el Cordero, Cristo Jesús, el rollo de la mano, ¿sí? Del que está sentado en el trono, que simboliza al Dios Padre. Amén. Entonces vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, porque hablaba a través de los profetas Dios en el Antiguo Testamento, dice: en estos postreros días, estamos en el Nuevo Testamento,
nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Así que el vocero de Dios para nuestro tiempo es el Hijo de Dios. Así que no es extraño que cuando Dios decidió revelar a la iglesia atribulada cuál sería el destino, ¿sí?, de la iglesia, cuál sería el resultado de este gran conflicto entre la iglesia y el mundo, no es extraño que solamente el Hijo de Dios sea digno para revelar este mensaje a la iglesia, porque así también lo confirma el libro de Hebreos y toda la Biblia, hermanos, confirma cada una de las cosas que habla, ¿no?, que manifiesta a nuestras vidas. Amén. Así que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, es digno, ¿no?, de tomar el libro y de abrir sus sellos y así revelar en ese tiempo al apóstol Juan y de parte de él a toda la iglesia el destino de la iglesia y sus enemigos. Y cuando Juan estaba lamentando el hecho de que nadie se había hallado que fuera digno de revelar el contenido del libro, este anciano en la visión se le acerca y le señala al vencedor, a Cristo Jesús. Y noten ustedes, hermanos, que cuando este anciano le dirige la atención al Cristo victorioso, dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el rey victorioso, ha vencido para abrir el libro, amén, y desatar sus 7 sellos. Así que cuando Juan se dispone a mirar, ¿no?, cuando le señala, dice el león de la tribu de Judá, él, bueno, cuando le dice esto el anciano, esperó ver un león, pero lo que ve es muy diferente, porque ve un cordero como inmolado, es decir, tenía las señales, ¿sí?, como de muerte, pero estaba vivo, porque dice como inmolado. Es así, hermanos, también cuando Jesucristo se presentó y estaba Tomás allí que no creía y le dice: ven, Tomás, mira, mete tu mano en mi costado, mira mis manos. Estaban las señales de la muerte, pero estaba vivo, gloria a Dios. Él resucitó, Él no está muerto, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él murió, pero resucitó, gloria a Dios. Él murió por amor a nosotros y resucitó con poder y con gran gloria. Recuerden, hermanos queridos, lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por eso es que él ve a este Cordero, ¿no?, el simbolismo de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, así que esta es la base, ¿sí?, la base bíblica del simbolismo del Cordero de Dios. Está haciendo mención a Jesucristo. Amén. También en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. ¿Cómo? Porque no es un cordero. Por eso nosotros no podemos interpretar la visión de manera literal, hermanos, sino que tenemos que entender que es simbólica. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que es un simbolismo muy común en el Nuevo Testamento, ¿sí?, el cordero de Pascua. Y sabemos que viene de la historia, bueno, que es lo que sucedió allí en Egipto, que de ahí en adelante, bueno, se celebra la Pascua, ¿no? Se celebraba la Pascua en espera de ese gran libertador, ¿sí? Y bueno, eso es un hecho que ya se cumplió, gloria a Dios. Así que todo lo que se practicaba, todos esos simbolismos que se hacían, que eran representación de aquello que llegaría, ya llegó y no es necesario. Por eso es que ya no se hacen más ninguno de los holocaustos que se hacían en la antigüedad, y muchas de las cosas que se hacían porque eran representación de algo que estaban esperando, lo cual ya sucedió. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos,
Esto es lo que tenemos que entender respecto a esta visión de Juan respecto al rollo y al cordero. Así que también tenemos que entender que este cordero no es cualquier cordero, ¿no? No es cualquier cordero, porque lo podemos ver que es un cordero especial. Porque los corderos, bueno, los corderos no tienen 7 cuernos y 7 ojos. O sea, está hablando de un cordero especial. Está hablando de alguien único. Estamos hablando de Cristo Jesús, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, dice que este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Respecto a los cuernos, nosotros sabemos muy bien que la interpretación está en la Biblia, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Los cuernos representan, ¿sí?, reyes, ¿sí? Representan autoridad. Si me acompañan por favor al libro de Daniel, para que ustedes lo puedan corroborar, el libro de Daniel capítulo 7, versículo 24, Daniel 7, 24, dice así: y los 10 cuernos, escuchen bien, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Amén. Entonces, habla de, ¿qué quiere decir eso? O sea, está simbolizando esos 7 cuernos, ¿no? Que es un rey, o sea, es algo especial y no cualquiera. Recordemos, hermanos, que este es un rey santo, no es un rey cualquiera. ¿Por qué? Porque el número 7 significa santo. También en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, también nos da la misma interpretación. 17, capítulo 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Bien, entonces entendemos, ¿sí?, que este cordero, ¿sí?, lo que está simbolizando es que también es un rey santo. Amén. Ya hemos mencionado varias veces que el número 7 se refiere a lo santo, así que tenemos un rey santo. Y en el símbolo de los 7 ojos hay otra ilustración que comprueba que el libro de Apocalipsis muchas veces también interpreta el símbolo, porque claramente dice aquí, hermanos, en el versículo 6, que tenía 7 cuernos este cordero y 7 ojos, y aquí está la respuesta, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esa es la interpretación. Es el Espíritu de Dios enviado por toda la tierra, porque no son 7 espíritus, es un solo Dios, un solo espíritu, sí, pero el número 7 simboliza santo, hace referencia al Espíritu Santo, que conoce hasta lo profundo de Dios. Por eso habla, ¿no?, de 7 ojos, o sea, conoce todo, no podemos escondernos de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, haciendo mención al Espíritu Santo con mayúscula, Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso los 7 ojos, amén, lo escudriña todo, no podemos escondernos de la vista de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí actuando de manera unificada, amén, gloria a Dios, porque es un Dios trino, no son 3 dioses, es un Dios trino, gloria a Dios. Así que es natural, hermanos, que sea representado como ojos y 7 de ellos, porque es el número de la santidad. Amén. Ahora dice que Cristo tiene el destino de la iglesia, porque dice que toma de la mano, en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba: ¿quién es digno? Bueno, y en el versículo 7 dice: y vino, ¿sí?, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién? A quien estaba señalando ese anciano como el vencedor, Cristo, aquel que es simbolizado como el Cordero, aquel que es
como el Cordero de Dios, aquel que es simbolizado como el león de la tribu de Judá, aquel que es simbolizado como la raíz de David. Él dice que tomó de la mano del que estaba sentado, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y dice que cuando hubo tomado ese libro, en el versículo 8, comenzó una adoración por la redención. ¿Por qué? Porque el único que podía abrir ese libro y revelar lo que sucedería era aquel que nos redimió con su sangre. Y comienza una adoración angelical, porque habla de los 4 seres vivientes, y una adoración de la iglesia, porque hace referencia a los 24 ancianos, una adoración de la creación de Dios, alabado sea el nombre del Señor, por la redención del pecado. Gloria a Dios. Vamos a leer, por favor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, ¿sí? Esto es un simbolismo de adoración, de alabanza, y copas de oro llenas de incienso. Aquí está la interpretación de qué es del simbolismo de las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, eso es lo que debemos hacer, hermanos, por nuestra redención: alabar, adorar el nombre del Señor, elevar nuestras oraciones a Él. Gloria a Dios, que es aquel que nos redimió, que es aquel intermediario entre Dios y los hombres. Y cantaban un nuevo cántico. Claro, es el cántico de la redención. No es que es algo que desde el principio del Génesis que se nos viene hablando en cuanto a esta redención. No es un tema nuevo, pero es un cántico, gloria a Dios, se lo llama cántico nuevo porque es un cántico de agradecimiento, es un cántico perfecto, aleluya, es un cántico que sube delante de la presencia de Dios como algo puro, hermanos, como algo hermoso. Y dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es por la redención, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Para aquellos que dicen que hay 2 pueblos, la iglesia la iglesia y el pueblo de Israel. No, hermanos, hay 2 pueblos: el pueblo de Dios y los impíos. Y dentro del pueblo de Dios no hay divisiones, no hay privilegios. El pueblo de Dios es uno, de toda lengua, tribu y nación. No hay dentro del pueblo de Dios algunos que tengan coronita por razón de sangre. No, porque aquí lo que importa, hermanos, es Cristo Jesús, no los hombres, no el linaje de la sangre de un hombre, sino Cristo Jesús. Por eso Jesucristo, a los judíos que no creían en Él, que ellos se hacían, que nosotros somos los hijos de Abraham y nosotros jamás fuimos esclavos, ni siquiera estaban diciendo la verdad. Era tanto el orgullo que había en ellos, la soberbia que había en ellos. Si ellos fueron esclavos en Egipto, y en ese momento estaban siendo sometidos por el gobierno romano, por el imperio romano. Y les dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice: si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Entonces no tiene que ver con razas. Aquí claramente dice: y nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice tiempo presente, reyes, porque estamos reinando juntamente con Él
aquí en la tierra. Hay otros reinos, pero Él es el soberano de los reyes de la tierra. El que está por encima de todos los reinos terrenales es Cristo. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, pero el que está por encima de todos es nuestro Dios. Y en este mismo momento, en tiempo presente, dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. Desde la primera venida de Cristo, que estableció su reinado terrenal, hermanos, cuando empezó a predicar, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Desde ese momento que dice, si yo estoy echando demonios por Belcebú, cuando lo estaban atacando allí, entonces, bueno, sus hijos van a ser los testigos de las cosas que están, por quién están echando demonios sus hijos, dice, yo estoy echando demonios porque he establecido, con el dedo de Dios, porque he establecido mi reino, dice, Él ha establecido su reino desde ese momento y consumará su reino en su segunda venida, gloria a Dios. Y dice, y sacerdotes en la antigüedad, en el antiguo pacto, era necesario, había un grupo que era intermediario entre el pueblo, entonces presentaba por el pueblo los sacrificios, pero ahora el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, cada uno podemos ofrecer, no necesitamos que alguien ore por nosotros, podemos presentarnos delante de Dios y ofrecer nuestra vida en servicio de Dios. Ya no ofrecemos animales, sino sacrificio vivo, nuestra vida al servicio de Dios. Podemos presentarnos en oración por medio de Jesucristo. Entonces nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice, y reinaremos sobre la tierra, porque ahora estamos reinando en la tierra, pero hay otros reinos, ¿no? El reino de las tinieblas, hay diferentes reyes y en el mundo, ¿no? Gobernadores, pero cuando Cristo venga en su segunda venida, destruirá todos los reinos y el único que permanecerá, que no será quebrantado jamás, será el reino del Mesías, y allí reinaremos sobre la tierra, ya no en la tierra, sino sobre la tierra. No habrán otros reinos, como, bueno, bien lo dice Daniel, tanto en los sueños que tuvo, ¿sí? Por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor, cuando hace la revelación de los reinos que continuarían de Nabucodonosor, y después habla del quinto reino, que bueno, es el reino mesiánico, que es el reino que jamás será quebrantado. Y así, hermanos, es que vamos llegando, alabado sea el nombre del Señor, avanzando en el versículo 11, y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, todos adorando a aquel que nos redimió, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es aquel que nos revela, Él es aquel que nos redimió. El anciano en la visión señaló allí, Él es digno, Él es el vencedor. Gloria a Dios, qué maravilloso poder unirnos a las alabanzas de la creación de Dios y alabarle a Dios porque Él es digno. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Recordemos que ya tenemos la interpretación, la hemos estudiado, de los 4 seres vivientes que tienen que ver con seres angelicales, querubines, los 24 ancianos, el pueblo de Dios, todos se postraron delante del Cordero. Amén. Santo es el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, ¿quién es el único que merece toda nuestra adoración? Es Cristo, es nuestro Dios, aquel que nos redimió, pero hoy muchos quieren arrogarse honra. Ay, tienen que honrar al ungido, a la ungida. No, hermanos, el único que merece
toda la gloria y que es digno es Cristo. Él merece nuestra adoración. Deja de idolatrar a hombres, de andar aplaudiendo, de andar poniendo una alfombra, no sé, hay que tirándole ahí, no sé, rosas. Basta de adorar a los hombres. El único que es digno de toda adoración, como lo vemos en esta visión, es Cristo Jesús. Hermanos, ¿saben que en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, el apóstol Juan quiso adorar a un ángel de Dios y le fue prohibido? Miren lo que dice en el versículo 19, en capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de esta profecía. Hermanos, estamos viendo en la visión que el único digno de adoración, todos se postraban ante él para adorar, es Cristo Jesús. Él padeció, él murió por nosotros, él pagó la deuda de nuestro pecado. No, pero ahora hay que llevarle el bolsito a la ungida y la Biblia, porque no la pueden cargar ellos, son tan santos, pero lo he visto y lo pueden ver en diferentes lugares. Hermanos, hay uno que no sé cómo se llama, en la calle, no sé cómo se llama, le lleva la Biblia y va caminando ahí para que alguien le apoye la Biblia en el púlpito. Realmente es absurdo, ridículo, son soberbios y van a caer. Mientras más alto suban, más fuerte será la caída. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, otro incidente parecido al que recién leímos se encuentra allí, así que acompáñenme. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí no hay uno más grande, otro más chico. No, todos tenemos que respetarnos y amarnos, y todos debemos honrar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esto que nos quede bien claro, hermano. Parece que le costaba a Juan entender que solamente Dios es digno de ser adorado, pero esto sirvió para que quede como ejemplo para cada uno de nosotros. Lo mismo pasó con el apóstol Pedro cuando le tuvo que aclarar a Cornelio. Cuando él llegó a enseñarles el Evangelio, se arrodilló ante él y dijo: no te arrodilles, yo soy un hombre como tú. Pero bueno, vemos que muchos hoy en día no tienen esta actitud, ¿sí? Y exigen adoración, honren al siervo. Y después les pisotean la cabeza a todos. Eso es lamentable, verdaderamente lamentable. Así que el único digno de adoración es el Cordero, porque Él es Dios, ¿sí? Y esto no quiere decir que Jesús es el Padre, no, claro que no. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, pero el Hijo tiene igual naturaleza y gloria que el Padre, ¿sí? El Padre y yo somos uno, dice. ¿Sí? O sea, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres dioses. Merece la misma adoración el Hijo que el Padre, y esto lo podemos ver, hermanos, en el libro de Juan capítulo 5, versículo 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces el honor, la gloria, las alabanzas y la adoración de las cuales es digno el Padre deben ser dadas igualmente al Hijo. Como honran al Padre, deben honrar al Hijo. La misma reverencia, el mismo respeto, ¿sí? Y es solo Dios aquel que merece adoración y no la criatura. Deja de adorar a los hombres. Se rasgan las vestiduras. ¡El ungido! Hermanos, todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Al único que le debemos adoración y gloria es al único que es digno, y es a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el versículo 8 ya habíamos leído, que dice que todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y las copas llenas de incienso, las oraciones de los santos también, que deben ser dirigidas a Cristo Jesús. No como algunos que dicen: ay, mándeme por WhatsApp la oración que yo la escucho. No hace falta
un hombre escuche nuestra oración, porque el único intermediario es Cristo, así que nuestras oraciones, como tanto nuestras alabanzas, deben ser dirigidas a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. No te equivoques. Así que este cántico del que habla aquí la visión se eleva por la redención del Hijo de Dios, que se manifiesta en la vida, muerte y la victoriosa resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, el costo de la redención del hombre fue muy caro. Costó la sangre del Hijo de Dios. Y esto debe producir en nosotros una gratitud, un amor, una lealtad para con nuestro Redentor inmensa, hermanos. Debemos estar agradecidos, debemos separar tiempo para Él, debemos trabajar para Él, debemos buscar agradarle en todo momento a Él, hermanos, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo y este debe ser nuestro nuevo cántico de adoración al Cordero de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por la sangre de Jesucristo, le pertenecemos a Él, glorifiquémosle a Él, no alabemos al hombre, a la criatura, sino al Creador, alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos queridos, si hemos sido redimidos es para ser de Dios. No olvidemos el propósito principal en esta vida, que es glorificar a Dios, porque fuimos redimidos para Dios. Amén. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, Tito 2, 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para aquellos que dicen, no, yo no soy, no tengo que hacer obras. La obra la hizo Cristo y ya está, soy salvo y salvo soy. No, hermanos, Dios te salvó, sí, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si no hubiese sido por su obra, no podríamos ser salvos. Pero ¿para qué nos salvó Dios? Para que hagamos las obras que Él nos estipuló aquí, nos manifestó aquí en su palabra, para que nosotros anduviésemos en ellas, para purificar un pueblo celoso de buenas obras. Tenemos que hacer las obras que Él estipuló en su palabra. Somos redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Somos sacados, somos rescatados del mundo, no para pertenecer más al mundo, hermanos, sino para ya vivir de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Amén. Así que, hermanos queridos, espero que haya sido clara en la enseñanza. Estamos solamente manteniéndonos en lo bíblico, no nos movemos de lo bíblico. Cada uno de los simbolismos tienen su base aquí en la Biblia, no es algo que a mí se me está ocurriendo, lo estamos leyendo, estamos dando libro, capítulo y versículo, hermanos. Amén. Así que tenemos que adorar al único Rey y Señor. Amén. A aquel que venció, aquel que es digno de abrir los sellos. Y en las próximas enseñanzas ya vamos a ver qué contenía, cuál era esa revelación que contenía este libro del cual hoy hemos aprendido, y la revelación que nos alcanza el Hijo de Dios, a quien adoramos. Que el Señor los bendiga.